nosotros a qué líder podríamos mirar para hacer una lista de cualidades? Pues el gran siervo, el gran líder, el gran servidor es Jesús. De manera que si fuéramos muy inteligentes, pues tendríamos que mirar cómo sirvió Jesús y tratar de imitar. Pero ustedes han leído muchas veces el Evangelio, han mirado mucho hacia Jesús, han puesto los ojos solo en Él, como dice una canción, de manera que por lo pronto no voy a hablar de las cualidades del Señor, ni de lo que nos dice la Biblia, sobre todo en San Pablo. Yo quise pensar cuando leí ese tema, y sobre todo como no había podido hablar con el que va a dar la conferencia 2, la 3 y la 4 de liderazgo, entonces se me ocurrió qué es lo que Dios nos ha regalado a lo largo de la renovación carismática, a quienes nos ha dado como líderes. Y quiero examinar las personas que han tenido un liderazgo especial. Y me puse a pensar a qué líderes carismáticos había conocido yo a lo largo de mi experiencia en la renovación. Y son muchos, casi todos muertos. Dije yo, no falto sino yo. Claro. Sí, yo veía así en Europa, Serafino Falvo, Eri Vermiden, o Pierre Bulsar, o Manuel Casanova, en todos los países de Europa. Esos ya se fueron. Que Carlos Talavera en México, que René Estrada en Guatemala, que Reinaldo Paul en Costa Rica, que... ¿quién? ¿Está vivo? ¿Lo vas a matar? Yo estoy hablando de... Háganme el favor. Es decir, yo sé que las mujeres están en liberación hoy, pero no como para matar a los sacerdotes ancianos. Fernando Valenzuela en Panamá, el padre Agustín Sánchez en Chile, ese sí. Bueno, muchos, pero entonces quise escoger algunos pocos, porque era una muchedumbre de testigos, no podía, y busqué 7. Y quiero hablar de 7 hermanos que ya están con Jesús en el cielo. Primero, los voy a ordenar por orden de nacimiento. Primero los de más edad y así hasta los últimos que nacieron. Primero que quiero subrayar, nació en 1904 y murió en 1996, el cardenal León José Sueñes. A los 4 años perdió al papá. Le tocó una infancia primera difícil, pobre. Habló con el cardenal Mercier, que era un cardenal muy importante en Bélgica, y él lo mandó a estudiar para prepararse al sacerdocio a Roma. Estudió filosofía, teología. Se ordenó de presbítero en 1927. Se doctoró en teología en 1929. Trabajó como profesor en distintos colegios y sobre todo en el seminario conciliar, y después fue nombrado profesor en la Universidad de Lovaina. Fue vicerrector y a veces encargado de la rectoría. Al terminar la guerra europea, la última, a finales de 1945, fue nombrado obispo auxiliar de Bruselas-Lovaina, o Lovaina-Bruselas. En 1961 murió el cardenal de Bruselas, de Lovaina, que era el cardenal Van Roy, y él fue reemplazado, fue nombrado arzobispo. Y a principios de 1962 fue nombrado cardenal. Escribió, porque era el año en que comenzaba el Concilio Vaticano II, escribió una carta sobre el concilio, y a Juan XXIII le encantó. Lo llamó a Roma para hablar con él, se hicieron muy amigos. De tal manera que cuando en 1963 Juan XXIII escribió la encíclica Pacem in Terris, la paz en la tierra,
nombró al cardenal Suenes como embajador para que fuera a la ONU a presentar ante las Naciones Unidas ese mensaje de paz. En ese año 63 murió Juan XXIII. Escogieron al cardenal Suenes por la amistad con el Papa para que dijera la oración fúnebre del pontífice. Y la dijo en francés al comenzar la segunda sesión del Vaticano II. Primera vez que se hacía un homenaje a un papa en una lengua que no fuera el latín. Ya comenzó innovando, lo dijo en francés. Y el Papa Pablo VI lo nombró con el cardenal Agallaña, con el cardenal Deffner de Múnich y con el cardenal Lercaro de Bolonia, lo nombró moderador, uno de los 4 moderadores del Vaticano II. Dijo Helder Câmara, el arzobispo de Recife en Brasil, que al cardenal Suenes se le debía en gran parte todos los méritos del Concilio Vaticano II. Un hombre comprometido en la renovación de la Iglesia. Al cardenal Suenes se le atribuye, en primer lugar, la institución del diaconado para personas que estaban en el laicos casados, el diaconado permanente. Se le atribuye al cardenal Suenes, en segundo lugar, la promoción del laicado en el concilio. Primero había logrado que de 72 documentos que se estaban preparando para el concilio se redujeran a 13, después quedaron 16, pero eran 72. Y él dijo: no, en esa selva de papeles nos vamos a perder, y pidió y obtuvo del Papa que se redujeran a 13. Después dijo que haya solamente 2 ideas: la iglesia que piensa en sí misma y la iglesia que piensa en el mundo. De la iglesia que piensa en sí misma salió la constitución dogmática Lumen Gentium, luz de las gentes. De la iglesia que piensa en el mundo salió la constitución dogmática Gaudium et Spes, la constitución pastoral Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Entonces, redujo los esquemas, hizo esos 2 grandes ejes del concilio, logró que nos preocupáramos de los laicos, logró que hubiera diaconado permanente y logró que se reconociera la institución carismática de la Iglesia. El 23 de octubre del año 1963, después del discurso del cardenal Ruffini, que decía: no mencionen los carismas en los documentos conciliares, porque eso ya pasó, el cardenal Suenes intervino con la consejería de Hans Küng, intervino y diciendo: no podemos quitar la mención de los carismas de la constitución de la iglesia porque es algo esencial a ella. Y por eso las 17 veces que aparece la palabra carisma en Lumen Gentium y los otros documentos conciliares, a él se debe. Él fue el que abrió la puerta, él fue el que intervino. Él contaba cómo había sido eso, pero es algo anecdótico que voy a suprimir para poder cumplir a las 6:20 que me dijeron. Entonces, ¿qué más hizo el cardenal? Pidió que los obispos renunciaran a los 75 años, y a él le tocó después cumplir la misma ley que él había dado. ¿Qué más hizo el cardenal? Dijo que los obispos y todos los cardenales y monseñores dejaran tantos títulos, que fueran una iglesia mucho más sencilla. Antes, para hablar de algún eminentísimo y reverendísimo señor doctor don, no, ahora se dice el señor cardenal, el señor obispo. Es una cosa mucho más sencilla. Pidió que se simplificaran las causas de canonización y beatificación de cristianos importantes. Por eso se pudo canonizar pronto a la Madre Teresa de Calcuta, o a San José María Escrivá, o a todos los otros que han venido, que fueron canonizados o beatificados por el Papa Juan Pablo II, sobre todo los 25 santos mexicanos, que es una honra para la Iglesia de América Latina. 25 de una vez en México, que causaron un cierto resquemor, porque el cardenal decía que la Iglesia ya había renovado sus estructuras, pero que tenía que renovarse espiritualmente, y eso no cayó muy bien en ciertos círculos eclesiales.
Sin embargo, en 1973, y noten este año, 1973, es un año de oro en varias manifestaciones para la renovación carismática. En 1973, el cardenal fue a Estados Unidos, tuvo con el padre Jim Ferry, tuvo la primera relación de renovación carismática, asistió a un seminario de vida en el Espíritu, conoció la renovación. Él quería escribir un libro sobre el Espíritu Santo y realmente lo escribió, pero primero con el corazón antes que con la pluma. Llegó a Roma en febrero del 73, fue a visitar a Pablo VI, le preguntó al Papa si él conocía algo de la renovación carismática. El Papa dijo que no. El cardenal le dedicó media hora, cuenta él, a hablarle de la renovación. Mientras eso pasaba en Roma, aquí en América Latina, 1973, teníamos el primer ECLA. En el mes de enero, el cardenal habló con el Papa en el mes de febrero. En el mes de octubre iba a haber una reunión de la renovación en Puerto Rico, donde estaba el padre Tomás Forest. Pero, pues como el Papa se estaba abriendo a la renovación, dijeron no, la primera reunión en Roma. Y el cardenal le escribió al Papa diciéndole que pensaba tener esa reunión en Roma, y no cayó muy bien la carta. Le dijeron que podía recibir a la gente en su residencia de Roma, pero sin hacer mayor bulla. Después él insistió, le dijeron, bueno, puede ir a visitar a los invitados con usted, pero un día. Él contaba que llegó por la mañana y se fue por la noche en Grota Ferrata, donde estaban reunidos el 10 de octubre, fue la cita con el Papa, que por la mañana habían dicho no se da audiencia a ese grupo. Y él habló con el cardenal Benelli, en esa época todavía no era cardenal, y Benelli, que tenía mucha influencia con Pablo VI, logró que hubiera audiencia. Fue el 10 de octubre de 1973. Y fue la primera vez que el Papa Pablo VI recibió 13 de la renovación carismática. Y les habló cosas bellas, están en el libro de Papas y Renovación, que se ha ido editando desde hace mucho tiempo. Yo edité eso a los 20 días de haber salido, porque, bueno, se difundió en New Covenant y en otras revistas carismáticas el texto, y lo pude imprimir en un folleto, Pablo VI y la renovación. Luego, fue para nosotros en ese momento como una puerta de esperanza. El Papa hablaba de la renovación carismática, pero eso fue el cardenal el que nos abrió la puerta. En el año 74, el 10 de octubre, el cardenal había publicado un libro llamado, ustedes lo conocen, Un Nuevo Pentecostés. Y el Papa, el 10 de octubre, en la reunión con los cardenales, dijo, oigan, el cardenal Suárez acaba de publicar un libro y se pregunta si el Espíritu Santo puede hacer algo importante hoy en la iglesia, etc. Después, cuando el cardenal le escribió dándole las gracias, el Papa dijo, oiga, no, antes excúseme porque hablé muy poquito de su libro, que es muy importante. Y el cardenal le dijo, no, aunque hubieran sido 3 palabras, ¿cuándo se ha visto que un Papa le haga publicidad a un libro? Entonces, fue bien importante esa declaración del cardenal y el libro que publicó. Y entonces el cardenal dijo, pues como el año siguiente, 75, era año santo, hagamos una gran peregrinación a Roma con motivo de Pentecostés. Fue el segundo encuentro mundial en Roma, en San Calixto. Y entonces ahí, el lunes siguiente a Pentecostés, el Papa dio una audiencia a 10.000 carismáticos. Se suponía que eso era el globo lo que había, 10.000 carismáticos en San Pedro. Primero le permitió al cardenal que sobre el altar papal celebrara él la Eucaristía. Y cuando llegó el Papa, eso era el gozo, la emoción. Todo el mundo tenía su cámara con flash y eso parecía una tempestad, una luz y otra luz y otra luz y otra luz. Y todo el mundo aplaudiendo y cantando. Y el Papa, pues, que estaba con tantos problemas en la iglesia por ataques que le hacían en ese momento, pues se sintió acogido por todos y tomó al cardenal de la mano. Y el cardenal decía que le dijo, mire, usted queda de responsable. Yo no sé si el cardenal nos metió un gol o no, pero de todas maneras, según eso, el Papa lo nombró, le dijo
mantenga en el corazón de la iglesia a la renovación. Desde entonces el cardenal comenzó como asesor, habló al año siguiente con Ralph Martin, con Steve Clark, que los invitó a que fundaran una oficina, una comunidad en Bruselas, para él estar cerca de la renovación. Fue el ICO, la Oficina Internacional Carismática, que tuvo como un principio oficial en 1978 en el tercer Congreso Mundial en Dublín, y de ahí pasó a Roma en 1979 con el padre Tomás Forest, con Steve Clark. Bien, el cardenal comenzó a cuidar de la renovación y comenzó a publicar los documentos que llaman de Malinas. El primer documento como una visión teológica redactado por Gillian MacDonald. Después el segundo documento que apareció fue una reflexión sobre ecumenismo. El tercer documento fue una reflexión escrito con Elder Cámara sobre el compromiso social. La cuarta reunión, el cuarto documento que apareció fue sobre ¿qué? El poder de las tinieblas. El quinto documento que apareció sobre esos momentos que había de autonomía de la personalidad y el hombre que sin Dios puede construir el mundo. El sexto documento sobre el descanso en el espíritu. Esos documentos yo creo que fueron muy importantes porque abrieron también perspectivas de renovación. Renovación no son únicamente los grupos de oración o las asambleas. Renovación es, segundo documento, ecumenismo, es unidad de iglesia. Renovación es compromiso social, tercer documento. Renovación es lucha contra el mal, cuarto documento. Renovación es sumisión del hombre, cinco documento. Sexto documento, hay fenómenos que se presentan en la renovación. Y el cardenal después siguió escribiendo algunos otros libros, reflexiones sobre la renovación, etc. Bueno, un hombre que le prestó un servicio grande a la renovación, pero bien grande, bien meritorio, el que nos abrió las puertas. ¿Qué carisma tuvo el cardenal? Pues un carisma de pastoreo, un carisma de servicio a toda la iglesia. Necesitamos pastores, necesitamos personas que se comprometan a pastorear, a dictar, a orientar la renovación y la renovación de toda la iglesia. La renovación social, la renovación ecuménica, la renovación sobre la persona, todo. El Espíritu Santo renueva todas las cosas. Yo creo que no nos podemos reducir ni siquiera a unos pocos carismas extraordinarios. Es toda la iglesia, es toda la tierra, con la fuerza del Espíritu Santo. El cardenal renunció a su diócesis cuando cumplió los 75 años, celebró en Tierra Santa sus bodas de oro sacerdotales, murió en 1996. Habría más cosas que se podrían decir. Fue un pastor que Dios nos regaló. Segundo, yo dije que 7, escúchenme. Segundo, el padre Rafael García Herreros, para mí un hombre importantísimo. Yo he conocido miles de obispos y sacerdotes, no he visto uno que hable de Jesucristo o que hable del Espíritu con la mística, con la emoción, con la devoción que hablaba Rafael García Herreros. Tenía, pero lo dejé en la habitación. He publicado de los papeles que he logrado encontrar, ya llevo 20 volúmenes publicados de las obras del padre Rafael, y espero publicar 5 o 6 más para terminar, para culminar sus obras completas. Y tengo publicados 2 que creo que nos interesan de manera especial. Uno, Espíritu Santo, y segundo, la iglesia siempre en Pentecostés. De manera que, ¿qué carisma tuvo Rafael García Herreros? Primero, tuvo, por diálogo lo sé, 3 fuertes experiencias de Dios. Primero, siendo seminarista teólogo, Dios Padre, Dios encarnado, Verbo encarnado. Él describe en muchas páginas que él como que se enloqueció, era la palabra que usaba. Se enloqueció de pensar que Dios, Hijo eterno,
podía hacerse hombre como nosotros, y que nosotros podríamos estar siempre preocupados en tonterías y nunca en lo definitivo, y es saber que Él me amó y se hizo hombre por mí. Más tarde, en sus estudios después de sacerdocio, tuvo la experiencia de Dios Padre. Dios que no es una palabra, Dios que es real, Dios que es verdadero, Dios que es personal, Dios que me ama, Dios que me acoge, Dios que me sale al encuentro por todas partes. Y la renovación del Espíritu, Él que era carismático de siempre, pues tuvo su plenitud. Yo recuerdo el día en que Él tuvo un descanso en el Espíritu, que cuando lo encontré, yo iba a celebrar la Eucaristía y entré a la sacristía, me dio un abrazo y me dijo: lo que yo más quisiera para ti es lo que yo he experimentado hoy. Pero ¿cuál fue el carisma? ¿Qué fue lo que Dios hizo con él? Además de ser un hombre entregado a los medios de comunicación social, que hablaba permanentemente por la radio, que hablaba por la televisión, que escribía, ya les dije el número de libros que he publicado, que se preocupó de los pobres, que comenzó esa obra social donde se construyen viviendas, y construyó a miles de viviendas sin tener 5 centavos en el bolsillo y sin tener 1 centímetro cuadrado de tierra, pero soñaba, era utópico, porque ustedes saben que la utopía es pensar cosas bellas y empeñarse en realizarlas aunque parezcan imposibles, y confiar en que para Dios no hay nada imposible y que todo se puede llevar a la práctica. De manera que su carisma fue preocuparse por los pobres. Comenzó pidiendo en esa época una cantidad ínfima para pagar escuelitas en los barrios periféricos de la ciudad. Después comenzó su propia construcción de una escuela que se volvió colegio. El hecho que creo, les decía esta mañana, que hoy tengamos unos 15.000 alumnos en colegios y 58.000 en universidades, fue la semilla que él sembró. El año pasado, hace 3 meses, 2 meses, una entidad española llamada Merco hizo un análisis de unas 250 universidades de Colombia y estableció como un catálogo en orden de méritos o de importancia, y la número 5 fue la del Minuto de Dios. Una universidad que es para gente pobre, pero una universidad que está reconocida como de alta calidad intelectual, porque los pobres también merecen todo el cuidado y toda la calidad. Yo podría seguir, pues el padre se vinculó en la lucha contra el narcotráfico, él fue el que hizo de puente para que ese capo importante que había en Colombia muy mencionado, llamado Pablo Escobar, se entregara a la cárcel, etc. Es decir, un hombre que tenía el corazón y los ojos en el cielo y los pies muy bien asentados en la tierra. Tercer héroe, yo voy rápido porque ya no me faltan sino 21 minutos. Tercera persona, García Herrero nació en 1909 y murió en 1992. Tercero, Alfonso Uribe Jaramillo, un obispo colombiano también, nació en 1914 y murió en 1993. Se ordenó de sacerdote en 1937 y de obispo en 1963. ¿Qué hizo Uribe Jaramillo? Fundó seminarios. Tuvo un carisma, tenía, pues quiero subrayar tal vez 2 carismas. El carisma de la oración. Era un obispo que consideraba que su principal obligación era orar por su pueblo. Me dijo muchas veces: yo para orientar las oficinas puedo nombrar vicarios generales. Yo para mirar cómo distribuye el clero puedo nombrar un vicario general, pero para orar por mi pueblo nadie me puede reemplazar. Y por eso los días miércoles era la lista de personas que iban entrando uno tras uno, a que el obispo les impusiera las manos y orara por ellos o les diera la absolución sacramental. Un carisma de oración, de sanación interior, muy unido a toda la comunidad de Santo Domingo con María de San Giovanni, de que hablaremos después. Y segundo carisma del señor Uribe, fundador de seminarios.
Fundó el seminario de Santa María en un pueblo llamado Marinilla, que era para muchachos que terminaban su segunda enseñanza, su bachillerato, y para filósofos. Fundó el seminario de Cristo Sacerdote para vocaciones tardías. Fundó un seminario para campesinos, donde llegaba la gente y como elementos de trabajo tenía que llevar un asador, una pala, es decir, instrumentos de trabajo, porque era para que se hicieran sacerdotes y después comprendieran a la gente que laboraba en el campo. Fundó un seminario llamado Siervos del Espíritu Santo para atender los grupos de oración. Fundó un seminario llamado Mies para mieses misioneros del Espíritu Santo, para que atendieran las regiones de misión en el país y en América. De manera que fundó como 5 o 6 seminarios, y lo normal era que él ordenaba, por distintos motivos, cada año entre 30 y 40 presbíteros para que trabajaran en la iglesia. Y fue nuestro gran ayuda, nuestro gran protector, libros carismáticos, conferencias, casetes, etc. Murió de cáncer en 1993. Cuarto hombre importante de 7, Benigno Juanes. Nació en 1916, murió en 2009. Jesuita español, trabajó sobre todo primero en La Habana, en Cuba, en República Dominicana, fue donde más trabajó, brevemente en Venezuela. ¿Por qué quiero subrayar a Benigno? A Benigno lo subrayo porque él se puso a estudiar la renovación carismática. Publicó 22 libros en una colección llamada Torrentes y publicó 6 más en una colección llamada Senda. 28 libros sobre temas relacionados con la renovación carismática. Son temas pesados, duros de leer, no se lee como una novela, pero se lee como un estudio, se lee como una reflexión, se lee como un texto básico para saber qué es la sanación interior, qué es la oración profunda, qué son los carismas, etc. Yo creo, entre los autores que conozco, que como compilador y como reflexión es de lo más serio que hay en la renovación. Yo sé que hay muchos libros importantes en la renovación, no solo de la renovación. Yo conozco el libro del Padre Congar, que ustedes conocen también, sobre el Espíritu Santo, o el Consolador del Padre Boucher, o conozco lo que en su tercer tomo el cardenal Urs von Balthasar escribió sobre el Espíritu. Es decir, se ha escrito mucho sobre el Espíritu. Ahora está en boom. Es decir, yo he procurado, por donde paso, trato de comprar los libros sobre el Espíritu Santo, y les aseguro que tengo un estante grande con 200 o 250 libros sobre el Espíritu Santo y sobre carismas. Pero realmente Benigno nos hizo un gran servicio. Ese es entonces el cuarto. Quinto personaje importante, Juan Pablo II. Nació en 1920, murió en 2005. Juan Pablo II fue un papa importantísimo para nosotros. En la entrevista que nos dio cuando estaba el Consejo de Roma de la Renovación, él decía que él desde pequeño, que su papá le había enseñado a orar al Espíritu Santo, y que él continuaba orando todos los días al Espíritu Santo. Y por diálogo con el cardenal Suenens, o por su propia intuición, Juan Pablo II se fue abriendo cada vez más a la renovación, a la comprensión del Espíritu. Jim nos hablaba esta mañana de un momento en el año 98, cuando él, lleno de emoción, invitaba a que recibiéramos todos el Espíritu Santo. El Papa fue en el año 90, 91 y 92, todos los miércoles, que nos dio catequesis sobre el Espíritu Santo. El Papa Juan Pablo fue quien en 1998 declaró el año sobre el Espíritu Santo e hizo las catequesis de los miércoles sobre ese mismo tema. El Papa Juan Pablo II fue el que convocó el primer consejo de neumatología en Roma, con ocasión del centenario del Concilio de Calcedonia, donde se definió la parte del credo que habla del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y el Espíritu, como lo dice el Padre Congar,
es el que hace una la iglesia santa, la iglesia católica, la iglesia apostólica, la iglesia, el Espíritu que es el que crea la comunión de los santos, el Espíritu que es el que perdona los pecados en un solo bautismo, el Espíritu que es el que nos da la vida futura después de resucitarnos de entre los muertos, como dice San Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Juan Pablo es el segundo nombre del Espíritu. Yo había publicado primero un folleto sobre Pablo VI, después un folletico pequeño sobre la entrevista primera que nos dio el Papa Juan Pablo II en 1979, en diciembre, recién ordenado, recién nombrado pontífice. Y en esa entrevista, Monseñor Uribe, que fue quien llevó una pequeña grabadora, le grabó al Papa el texto, y por eso se salvaron las palabras del Papa que después reprodujeron todas las revistas. Pero como el Papa siguió publicando y publicando, yo logré, primero publiqué un librito llamado Los Papas y la Renovación, que le autoricé a Kilian MacDonald que lo publicara en inglés, y que luego en ICRES utilizaron casi todo el texto en un texto que llama Pedro, habla Pedro. ¿Cómo? Levántate, Pedro. Levántate, Pedro. De manera que eso fue el primer, pero después publiqué, aquí hay una edición, esta llega hasta el 2002, pero tengo ya un montón de documentos más. Y líderes, nosotros, miren, conseguir una audiencia con el Papa es muy difícil, y se consigue, y se consigue que el Papa hable, y cuando el Papa habla, las revistas carismáticas publican el texto, y después no lo leemos o nos olvidamos de él. Esto es una cosa bien importante. Yo pienso que hay muchos aspectos de renovación que si pusiéramos en práctica lo que aquí dijo el Papa en uno u otro momento, tendríamos una luz muy clara para la renovación en la iglesia, y la visión de carismas y la visión de comunidades y la invitación a leer la palabra y a orar. Yo creo que hay cosas que no podemos ignorar y que son progreso. Yo pienso que la renovación tiene que progresar, y una de las fuentes de progreso es la enseñanza de Romano Contreras. El Papa Juan Pablo hasta el final de la vida estuvo hablando de la renovación, 1920-2005. Sexto personaje del que quiero hablar ahora nació en 1928 y murió en 1999, el padre Emiliano Tardif. Todos saben, el padre Emiliano Tardif, misionero de Sagrado Corazón, canadiense, trabajaba en República Dominicana. En 1973 cayó enfermo de tuberculosis. Fue a Canadá, oraron por él, se sanó, comenzó a predicar de la renovación. Nos conocimos en 1974 en un retiro en Puerto Rico, y Emiliano tuvo el ministerio Beni, que Dios le regaló por todo el mundo. Y lo hizo con humor, lo hizo con alegría, lo hizo con sencillez. Porque ustedes saben que el padre Emiliano tenía el don de tomarse con alegría y sin darse importancia. Pero ¿qué era su predicación? Testimonio de lo que el Señor había hecho la víspera, porque era todos los días, era una cadena de bendiciones, era una cadena donde Dios vivía. Por eso su comunidad y su libro primero, Jesús está vivo, y por eso la comunidad que hizo, Siervos de Cristo Vivo, y por eso Jesús es el Mesías, que es otro de los libros, o el otro, Vuelta al Mundo sin maleta. Un hombre alegre. ¿Recuerdan ustedes tantos testimonios de él? ¿Recuerdan, por ejemplo, en Arequipa, cuando el padre dijo en una palabra de ciencia: hay un hombre que está enfermo, paralítico, y está recuperando la salud, levántese? Nadie se levantaba. Hay un hombre enfermo que Dios está curando, levántese, dé testimonio, levante la mano. Nadie. Y él decía para sus adentros: ¿yo por qué seré tan imprudente? ¿Por qué estaré diciendo estas cosas si realmente es que me parece, pero será mi deseo, pero no es la realidad? Volvió a decir: nadie. Él decía: ¿qué estará pensando el señor arzobispo que me está viendo ahí? Si yo soy un iluso.
Bueno, siguió orando de todas maneras y dijo, hay un hombre sordo que estaba escuchando en este momento y que dé testimonio. Y un hombre que estaba en una silla de ruedas se fue parando. Y el padre Emiliano siguió orando y dijo, y Señor, cuando vayas a orar a un paralítico que sea sordo primero de los oídos y después así era él. Allá en Santo Domingo, la bella capilla que hicieron, donde están los restos del padre, él empleaba una comparación que no era de él, la tomó, yo la había leído mucho antes en algún libro, pero él la usaba, y era que la burrita que llevaba a Jesús el día del Domingo de Ramos, la burra no se ponía contenta ni decía, como soy de importante, miren cómo la gente me tira ramos. No, me pone los mantos a los pies. No, era Jesús. Y así decía él, cuando me aplauden, cuando me felicitan, no es a mí, yo soy como la burra del Domingo de Ramos, es a Jesús. Séptimo personaje, nació en 1934. Murió a finales de 2006, el padre segundo familiar Cano. No, nadie le decía el familiar porque él no lo usaba, todo el mundo lo conocía como segundo Cano. Tengo un recuerdo gratísimo del padre segundo. Yo no recuerdo si fue en el año 74 o en el año 75, pero él vivía diciendo ese testimonio. Yo personalmente estaba predicando un seminario de vida en el Espíritu en San José de Costa Rica. Y yo vi que llegó un sacerdote y se hizo allá al fin. No pasó nada, yo terminé mi enseñanza. Y ese sacerdote, que estaba vinculado a la teología de la liberación, se fue a la capilla, estaba inquieto. Y un grupito de personas, de laicos, se le acercó. Como lo vieron como medio preocupado y acongojado, se pusieron a orar por él y tuvo su bautismo en el Espíritu. A lo poco, y él decía eso, me daba las gracias y yo ni era consciente porque yo realmente prediqué, pero no fui el instrumento que Dios usó. Se están cayendo los libros, no se preocupen, es que hoy se tiene que caer todo. Entonces, segundo me invitó a Chitré, de donde era párroco, Chitré y Monagrillo, dos aspectos cercanos en Panamá. Y cuando yo llegué a Chitré, todo el pueblito estaba invadido de carpas, donde los evangélicos se reunían para celebrar sus cultos. Pero llegó segundo Cano con el entusiasmo que Dios le dio. Él había nacido en España, cerca de Ávila, y se había venido a trabajar aquí a Panamá. Pensó ir a Brasil y al fin se le murió el obispo y vino a Panamá. Entonces, segundo, con el entusiasmo que tenía, con el fuego del Espíritu, comenzó a organizar reuniones de oración, etc. A los 2 o 3 años que yo volví a Monagrillo, había una iglesita protestante en un garay que reunía 12 o 15 personas. Eso me parece lo que decía San Gregorio Taumaturgo cuando llegó de obispo. Decía que en el pueblo donde él llegó había 18 cristianos cuando él llegó. Y cuando estaba muriendo decía, gracias a Dios ya no me quedan sino 18 por convertir. Bueno, pues segundo hizo eso. Pero el énfasis, el carisma que yo le noté a segundo era jóvenes. 27 reuniones juveniles, año tras año, al menos con 10,000 muchachos de Panamá, cada año. Claro, hizo iglesias, y claro, hizo un estadio grande. Bueno, el Señor lo utilizó porque era un hombre de oración, y un hombre que convencía, y un hombre que llegaba a todas partes. Por supuesto, yo sé que hubiera podido sacar la lista, como Jim me insinuaba, de cualidades de un líder, pero creo que las cualidades de un líder están encarnadas en los líderes que Dios nos ha dado. Encarnadas en Suenex, que era el pastor, encarnadas en García Herreros, que era el creativo, el utópico y el hombre comprometido con los pobres, encarnadas en Alfonso Uribe, que era el hombre comprometido con la oración
y de una manera especial con la formación de sacerdotes. Carismas encarnados en Benigno Juanes, el escritor, el estudioso, el compilador. Carismas encarnados en Juan Pablo II, el misionero, el pontífice, el que le marcó a la iglesia nuevos rumbos, el que estuvo animándonos para que viviéramos la experiencia grande del Espíritu de Dios. Encarnadas en Emiliano Tardif, el amigo, el hombre querido, el hombre simpático, el hombre bondadoso, el hombre que oraba y Jesús le respaldaba totalmente, el hombre que esperamos fuese como el primer canonizado en la renovación carismática, porque se está hablando de comenzar muy pronto su proceso de canonización. El hombre que vivió con nosotros y por todo el mundo las experiencias de la presencia del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Y en segundo canon, el amigo también, el animoso, el entusiasta, el hombre que brincaba y que saltaba de gozo cada que se entonaba uno de nuestros cantos de renovación, el hombre que reunía jóvenes por montón, el hombre que fue capaz de llevar de nuevo a la iglesia a muchos dudosos, a muchos que estaban desorientados, un hombre que fue también un regalo para nosotros en el Espíritu de Dios. Y al lado de esos, todos los que mencioné antes, montón, pero muchísimos hombres y mujeres que ya desde en estos últimos 43 años han ido viviendo y han ido viviendo, han ido pasando y han ido llegando, han ido recibiendo los dones de Dios aquí en la tierra, pero cuando recibieron el don primero, el carisma fundamental, el carisma fundante, el carisma básico, el carisma original, como leemos en los padres de la iglesia, el carisma del cual el Papa Pablo VI nos habló en la segunda sesión del Vaticano II, llamando al Espíritu de Dios. Aquí nos hemos reunido para tener el carisma de la iglesia, que es el Espíritu Santo.